Sean muy bienvenidos, hermanos. Un abrazo fraternal a todos los que a través de este medio nos disponemos en este día, en esta noche, a celebrar juntos este tiempo de adoración, de exaltación, de estudio de la palabra de Dios. Un reconocimiento que cada jueves hacemos de, en nuestra adoración, proclamar la grandeza y el amor de nuestro Dios. Y también, hermanos, como una manera de prepararnos para que su palabra llegue a nuestros corazones y precisamente, hermanos, fructifique en nuestras vidas lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Les invito para que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 1 al versículo 5. Mateo 7, versículos 1 al versículo 5. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Les invito para que oremos. Y que bueno, Padre, realmente para nosotros, Señor, es una bendición que no queremos desaprovechar, Dios. Una oportunidad que tú nos das para que al disfrutar, Señor, de tu presencia y la relación que tenemos contigo, podamos, Dios, como la Escritura nos invita, confiadamente de entrar ante el trono de la gracia para dar gratitud a ti, oh Rey, pero para honrarte, Señor, a través de todo lo que hacemos. Nuestros cánticos, Dios, es adoración a ti. Nuestros cánticos, Dios, es para gloria de tu santo nombre. Nuestras palabras, Jesús, lo hacemos, Dios, con toda la reverencia de nuestro corazón, porque nos dirigimos ante un Dios soberano y santo, el cual merece todo respeto y toda reverencia nuestra. Y por eso, Padre, nos despojamos de todo aquello que no sea grato para ti, para presentarnos, Dios, delante de tu presencia, tal como tú, Señor, deseas de cada uno de tus hijos. Nos presentamos, pues, Dios, delante de ti en esta noche. Recibe toda gloria y toda honra. Amén. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionar
quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor.
Señor. Oh, sí, Señor. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras
palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor. Cántelo conmigo. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Dice una vez más, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Vamos a proclamar que Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Vamos a decirlo una vez más. Señor, tú eres majestuoso y poderoso. Majestuoso, poderoso,
Te adoramos a ti, Señor. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es escudo, la roca mía, es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Eres libertador. Tú eres Señor. Mi libertador. ¿Cuántos creen que el Señor es santo y poderoso? Grita de júbilo a tu Rey, a tu Señor. En mi alma brota una canción, cantemos juntos, santo y poderoso, eres tu Señor, santo y poderoso, oh Cordero de Dios, santo y poderoso, fuerte y valiente, santo y poderoso, me levantaré.
brota una canción. Cantemos juntos, santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso, eres tu Señor. Santo y poderoso, oh Cordero de Dios. Santo y poderoso, fuerte y valiente. Santo y poderoso, tu nombre levantaré. Santo y poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Es realmente, hermanos, maravilloso poder adorar a Dios y poder adorarlo con la libertad que tenemos nosotros como hijos de Dios, la oportunidad que nos da el Señor vez tras vez de aprovechar estos medios que tenemos para precisamente, hermanos, unificarnos y exaltarle a Él. Como siempre, motivamos que aprovechemos todo lo que estamos haciendo, cada cántico, cada palabra. Nos dirijamos a Dios como Él lo merece, con toda reverencia de corazón, con todo el respeto que Dios se merece. Y le exaltemos aprovechando este tiempo, pero ojalá, hermano, y siempre animado, apartándolo, para no permitir que otras cosas, los quehaceres, las cosas cotidianas, nos absorban, sino que tengamos en cuenta, hermanos, que en el caso de hoy jueves, tenemos la bendición de separar este tiempo, hermanos, a partir de las 7 de la noche, para dedicarlo únicamente para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria entonces, a Él sea el honor. Una vez más les invito para que vamos al texto que estamos compartiendo, hermanos, en estos últimos días, Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, y lo voy a leer en otra versión para que le prestes atención a estas palabras. No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente de duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Que el Señor nos dirija en esta noche. Y que su palabra sea la que oriente nuestras vidas. Y que a través de esta enseñanza, en la cual el Señor Jesucristo habla a sus discípulos,
a sus hijos, a tú y yo, hermano. Esta palabra que proviene del Maestro, precisamente, obre en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros, aprendiendo de ellas, procuremos mejorar cada área de nuestra vida, para decirle al Señor: he aquí tu palabra fructificando en mi corazón. Aleluya. Cuando nos acercamos, hermanos, a estudiar este texto de las Escrituras, cualquier texto, pero hemos venido hablando de que textos como tan malinterpretados, ¿cierto?, como tan malentendidos, hay dos reglas de interpretación, o lo que se llama la hermenéutica, dos reglas de interpretación que no debemos pasar por alto si queremos llegar a conclusiones positivas. Si las pasamos por alto, podemos llegar a conclusiones totalmente equivocadas. Es muy importante, hermano, tener en cuenta que hay una regla, y es: debemos estudiar cada texto a la luz del contexto inmediato, lo que lo rodea. Y la segunda es que debemos comparar la enseñanza de este texto ya no con lo que le rodea simplemente, sino con la enseñanza ya general de todas las Escrituras. Eso es importante para no cometer errores, para no hacer una mala interpretación, para no dar una mala enseñanza. Entonces, viendo el texto en su contexto, veremos lo que no significa estas palabras, lo que Cristo no prohíbe aquí. Y en primer lugar, no debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a que pasemos juicio sobre el carácter de otros hombres. Algunos toman este texto, y lo vimos en parte en el sermón anterior, para decir: nadie tiene derecho a juzgar si una persona es creyente o no, no importa la forma en que tal persona viva. A nosotros no nos corresponde hacer ninguna clase de juicio sobre esa persona. Si nosotros somos cristianos, no tenemos derecho a pensar lo contrario, aunque esa persona viva de una manera perversa. No juzguéis. Es la base que toman muchas personas en cuanto a esto. Y mirando el contexto, en este mismo pasaje, el Señor nos dice en el versículo 6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Luego de haber dicho no juzguéis, dice estas palabras. Entonces, ¿cómo puedo yo obedecer la enseñanza de este texto si no discierno primero quiénes son los perros y quiénes son los cerdos que Cristo señala aquí en este texto? O si sigo leyendo, más adelante, el versículo 15, dice el Señor: guardaos de los falsos profetas. Entonces, ¿cómo puedo yo guardarme de los falsos profetas si no puedo juzgar el carácter de los hombres? ¿Cómo puedo? El versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes conocerán a quién por sus frutos? Cristo dice: vosotros cristianos, nosotros. Por los frutos de ellos los conoceréis. Vosotros sabréis bien quiénes son falsos y quiénes no. ¿Con base a qué? A sus frutos. A sus frutos. O sea, hermanos, que teniendo en cuenta el contexto, los creyentes
son llamados a ejercer un seguimiento espiritual para diferenciar lo falso de lo verdadero, tomando como punto de evaluación el carácter de la persona. Ahora, ese es el contexto inmediato, lo que lo rodea. Ahora miremos el contexto más amplio. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y miren, hermanos, este texto. Este texto nos está diciendo que nosotros somos llamados a juzgar el carácter de aquellos hombres que se llaman a sí mismos cristianos. Nos dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6: a aquellos que andan desordenadamente, a esos señalarlo, porque no están andando conforme al patrón establecido por la palabra de Dios para un creyente. Así que, hermanos, la palabra nos muestra, en primer lugar, que este texto que estamos tocando, estas palabras no deben ser tomadas como una prohibición absoluta a que pasemos juicios sobre el carácter de otros. En segundo lugar, tampoco debemos tomar estas palabras como una prohibición absoluta a pasar juicio sobre la enseñanza. No solamente sobre el carácter, sobre la enseñanza de otros hombres. Y veamos una vez más el contexto. ¿Qué es lo que Cristo viene hablando? ¿Qué es lo que Cristo viene haciendo en este pasaje que estamos estudiando de Mateo? En todo el sermón, en lo tocante a esta enseñanza que nos da el Señor, viene hablando de los escribas y los fariseos. Eso es lo que Él está hablando, lo que Él está mostrando, revelando a todos aquellos puntos que estos hombres estaban totalmente equivocados. Si el Señor estuviese prohibiendo aquí a sus discípulos que juzgara la enseñanza de otros hombres, entonces Él mismo sería encontrado culpable de transgredir este mandato. Y bien sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nunca, pero nunca transgredió la ley de Dios. Y este concepto, hermanos, de que no podemos juzgar las enseñanzas de otros hombres, ha traído como consecuencia un evangelismo muy anémico. Nadie se atreve a levantar la voz para decir esto es falso, porque tememos muchas cosas. Decir eso es contrario a la palabra de Dios, nadie se atreve. Pero miremos nuevamente, hermanos, el versículo. En el versículo 15, en el contexto del capítulo 7, mira lo que nos dice el Señor, una vez más: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo puedo yo saber quién es un falso profeta si no me atrevo a discernir lo que esa persona está enseñando? Si no me atrevo a tomarme la molestia de comparar esa doctrina con la enseñanza de la palabra de Dios. Si yo no puedo distinguir lo falso de lo verdadero, ¿cómo voy a evitar una cosa y cómo voy a abrazar la otra?
es imposible. Romanos 16, 17, dice el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Hay que discernir esas cosas, hermano. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo fue todavía mucho más cortante, más tajante, y dice: mas si aún nosotros, dice él, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, hermanos, que los falsos profetas no parecen ser falsos profetas. Ellos vienen a nosotros y no vienen vestidos de lobos. El Señor advierte en el Sermón del Monte que vienen disfrazados como ovejas. Entonces, ¿cómo podré yo reconocerlos? ¿Cómo podré reconocerlos? Pasando juicio sobre su carácter y pasando juicio sobre su doctrina. En 2 de Juan capítulo 9, perdón, 2 de Juan versículo 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, hermanos, no trates a esa persona como que si fuera un hermano más. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios para juzgar. Si una persona viene a nosotros diciendo que Jesucristo no es Dios, que Él no es Dios encarnado, si esa persona viene diciendo que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no es así, sino que es una fuerza como una corriente eléctrica, yo tengo derecho a evaluar esas palabras. Yo tengo derecho a evaluar esa doctrina. Yo tengo derecho, hermano, a descubrir y a mirar que eso es una herejía, porque la palabra de Dios me enseña totalmente lo contrario. Nos enseña que hay un Dios en Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, dice la palabra, pero un solo Dios, compartiendo la misma gloria, la misma deidad, y al cual se le debe la misma honra, la misma adoración, la misma gloria. Y Juan dice que el que le dice bienvenido a estas personas que enseñan esas malas doctrinas, participa de sus malas obras. De la importancia, hermanos, de tener cuidado. Cuando llegan a nuestras casas, tocan las puertas, cuando viene fulano a traernos un mensaje, cuando se levante X o Y persona a hablaros en el nombre de Jesús, hay que evaluar las palabras. Porque el Señor nos dice, cuidado, y no digamos bienvenido, porque nos estamos haciendo partícipes de sus malas obras. En tercer lugar, cuando el Señor dice en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, tampoco está prohibiendo que se aplicase disciplina correctiva cuando el caso lo requiera. Y muchos hoy en día, hermanos, se resienten cuando la iglesia del Señor aplica algún tipo de disciplina correctiva sobre alguno de sus miembros que han caído en una situación pecaminosa y rehúsan arrepentirse. Que dicen, no debemos juzgar, pero la palabra nos está hablando y nos está diciendo que sí debemos juzgar. Mateo 18, un texto bien conocido también, el mismo Señor Jesucristo dice en el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Eso nos dice la palabra. La iglesia debe pasar juicio sobre esa persona y declararle gentil y publicano. Declarar a esa persona como un impío. Sí trataremos de ayudarlo, sí trataremos de restaurarlo, sí trataremos de recobrarlo nuevamente, pero desde la base de que es un inconverso, no un creyente, y es lo que nos cita la palabra. Los reformadores definían la iglesia como un lugar donde se predicaba la palabra rectamente, donde se administraban las ordenanzas, bautismo y santa cena, y donde se aplicaba la disciplina eclesiástica. Para estos hombres, la aplicación de la disciplina en la iglesia era tan importante como la predicación de la palabra de Dios. De lo contrario, era considerada esa iglesia como no verdadera, cuando no aplicaba estas cosas. En cuarto lugar, debemos decir que estas palabras no significan que las autoridades civiles no deben de ejercer autoridad para castigar a los malhechores. Hermanos, ¿qué está pasando hoy en día? Que nadie quiere juzgar a nadie, y cuando un individuo hace un delito, comete un acto incorrecto, toma un arma y comienza a matar personas, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Buscan un especialista, buscan un psicólogo para que lo declare a esa persona mentalmente incompetente. ¿Y qué dicen? Que ese pobre hombre ha tenido una vida de mucho sufrimiento y que por esa vía de tanto sufrimiento no es culpable de la acción que cometió, y por lo tanto no podemos juzgarlo, que cuando él estaba pequeño, en su casa lo castigaban, en fin, su papá le pegó, y que un día todo eso lo traumatizó tanto que lo llevó a cometer esos actos, que lo llevó a actuar de esa manera, por lo tanto no debemos de juzgarlo. Y así caemos también nosotros en muchas cosas más. A todo le buscamos un pero, una salida, una razón, para no hablar de las cosas tal como son. Y la palabra de Dios nos dice que sí debemos juzgar. Porque si no lo hacemos, hermano, caeremos en un problema grave, que es lo que está viviendo el mundo hoy en día. Porque no se quiere aplicar la justicia como se debe de aplicar. Una vez más, veamos el contexto. Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es verdad que él dijo eso, pero anteriormente en el capítulo 5, versículo 25, hablando de los problemas interpersonales, dice el Señor, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué está describiendo el Señor en este texto? El Señor está describiendo un proceso que debe de seguir el Estado cuando tiene que tratar con un malhechor. El creyente lleva su caso al juez, el juez entrega al culpable al alguacil y el alguacil lo mete en la cárcel. Y es así como debe de ser. Así deben ser las cosas. Cristo no critica el procedimiento, sino que más bien lo usa como una ilustración para urgir a sus discípulos a actuar correctamente. Esta es la enseñanza de Pablo en Romanos 3. El gobierno es el instrumento que usa Dios para castigar al malhechor y proteger al inocente. Pero hoy en día, hermanos, por todas las leyes que hay, por todos los argumentos que se dan, se protege al malhechor y se castiga al inocente. Los gobiernos no han querido tomar en serio el papel que Dios les ha asignado. ¿Por qué? Porque han querido ignorar la palabra del Señor.
y ya no quieren tomar decisiones como castigar al malhechor y proteger al inocente, sino que hacen totalmente lo contrario. Y Dios estableció las autoridades para cumplir debidamente con el acto de justicia, para que ella establezca quién es el culpable y quién es el inocente, pero con las medidas correctas. Cuando nuestro Señor entonces le dijo a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, es evidente que no se refería a ninguna de estas cosas que hemos mencionado hasta ahora. El Señor no está prohibiendo a sus discípulos que ejerzan discernimiento, que evalúen las cosas. La Biblia más bien nos enseña que es un síntoma de madurez el tener los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y por qué enfatizamos tanto esto, hermano? Porque nos está tocando vivir en una generación en la cual, hermanos, todo es relativo, donde no hay absolutos, donde se nos condena si expresamos claramente que desaprobamos ciertas cosas, se nos condena. Pero si somos cristianos, esa no debe de ser nuestra mentalidad. Si vamos a ser sal y luz, tendremos que diferenciar lo falso de lo verdadero, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Hay un Dios en los cielos y nosotros hemos visto si podemos juzgar de acuerdo a lo que Él, Dios, ha establecido para juzgar. ¿Cuál? Su palabra. ¿Qué es entonces lo que Cristo prohíbe aquí? Eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo punto. Como decíamos en la introducción, el trasfondo de estas palabras debemos buscarlo en Mateo 5:20, que dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el Señor está advirtiendo a sus discípulos que no debían asumir una postura farisíaca a la hora de evaluar a otros. Cuando nos vemos en la necesidad de pasar juicio sobre otros, no debemos de hacerlo como lo hacían los fariseos. Ese y no otro es el contexto de estas palabras. Los cristianos deben de manifestar un espíritu distinto, opuesto al que estos hombres tenían. ¿Y cuál era el espíritu característico de los fariseos en cuanto a juzgar a otros? Lucas nos resume, como vimos en el sermón anterior, en la introducción, en la palabra del fariseo y el publicano. ¿Qué pasaba? Ellos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En otras palabras, eran orgullosos y eran hipercríticos. Se veían a sí mismos en un pedestal y desde allá del pedestal menospreciaban y juzgaban a los demás. Cuando el Señor entonces dice a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, está prohibiendo a los suyos que asuman esa actitud farisíaca cuando se vean en la necesidad de evaluar a otros. Debemos de tener un espíritu crítico. El problema está, hermanos, es en ser orgullosos e hipercríticos. Y ese prefijo hiper señala algo más allá de lo que debe de ser. Y veamos esto en un sentido más práctico. El hipercrítico es el individuo que va por ahí juzgándolo todo. En todo se mete, tiene que dar su opinión, en todo tiene que meterse, posee una estimación tan alta de su propia opinión que no puede dejar de dar evaluación de las demás cosas. No importa si se trata de algo que no posea mucha trascendencia, si es un error que él tiene que denunciarlo, aún puede tratarse de un asunto que ni siquiera le compete.
Tal vez está hablando de personas que nada tienen que ver con ellos, pero se sienten complacidos y sienten placer malicioso al opinar sobre las cosas. Y esto es lo que Cristo condena aquí. Como alguien ha dicho, este individuo se deleita, se goza en la crítica por la crítica misma. Se ocupa de lo que es criticable con la esperanza de encontrar faltas, casi anhelando encontrarlas. Él siempre está al acecho, esperando que lo peor de los demás, se procura una satisfacción maliciosa y maligna al encontrar faltas y defectos en los otros, y casi sufre decepción cuando no los encuentra. Siempre está dispuesto a eso. Y cuando nosotros sentimos placer al escuchar algo desagradable acerca de otra persona, ya hemos caído entonces en ese espíritu farisíaco que el Señor condena en nuestro texto. Ya pecamos contra Dios. O cuando somos apresurados en emitir juicios sin tener toda la información a la mano, como que si deseáramos lo más rápido posible emitir un veredicto de condenación sobre los demás. Proverbios 18:13 dice, 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. El hipercrítico no escucha todos los argumentos. Él no espera, inmediatamente pasa a juicio y condena. El hipercrítico nunca pone las cosas en la mejor construcción, nunca está dispuesto a considerar las circunstancias atenuantes que hubiesen podido mover a una persona a actuar de cierta manera y no de otra. Nunca está dispuesto a excusar o a pensar caritativamente de los demás. Eso es lo que el Señor condena con estas palabras. Pero lo que distingue al hipercrítico más que ninguna otra cosa es su tendencia a juzgar las intenciones y motivaciones de los demás. Nunca, hermanos, debemos de ir en nuestro juicio más allá de lo que nuestra capacidad como seres humanos nos permite. Podemos evaluar el carácter, podemos evaluar las creencias de un hombre, pero lo cierto es que no podemos ver las intenciones y los motivos de su corazón. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Pero qué miramos nosotros? Lo que está delante nuestro, lo que podemos ver, pero nosotros no podemos ver el corazón. El salmista dice en el Salmo 44, versículo 21, que Dios conoce los secretos del corazón. Él sí puede juzgar, Él sí puede ir al fondo, porque Él conoce el corazón, Él conoce lo más íntimo. Dice Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios no solamente es lo que hacemos, Él discierne también los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Cuando comparezcamos delante de su tribunal, todas esas cosas serán tomadas en cuenta. Pablo dice en Romanos 2:16 que ese día, el día del juicio, Dios juzgará también los secretos de los hombres, aquello que nadie vio. En 1 Corintios capítulo 4, verso 5 dice nuestro Señor, cuando Él vuelva, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Solo Dios tiene esa prerrogativa. Cuando nosotros nos tomamos la libertad de conjeturar, de suponer acerca de los motivos de una persona, estamos jugando a ser Dios.
Estamos invadiendo un terreno que no nos corresponde. Pero estas personas no solamente se toman libertad de emitir juicio en ese sentido, sino que actúan como si sus conjeturas tuviesen el valor de una verdad infalible. Yo sé que lo hizo y yo sé por qué lo hizo. Yo lo sé. Y lo más terrible de todo es que tienen una imaginación tan fértil que de una mirada escriben una novela, sacan conclusiones de cualquier cosa, hipercríticos. Y eso es lo que el Señor está condenando aquí. ¿Cuál es la raíz entonces que subyace debajo de ese espíritu hipercrítico? Ya lo hemos dicho, una alta valoración de sí mismos y un sentido consecuente de menosprecio por los demás. Como yo soy mejor que los demás, como yo me siento superior, tengo derecho entonces a pasar juicio sobre él, tengo derecho a censurarlos. Y ese espíritu farisíaco es completamente opuesto al que Cristo describe en la bienaventuranza. ¿Cómo comienza la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que han tenido una visión tan clara de lo que son, que lloran por su maldad y su pecado. Ellos no andan ahí mirando la paja del ojo ajeno, sabiendo que tienen una viga atravesando su propio ojo. Ellos se ven a sí mismos tal cual como son. Y como se ven a sí mismos tal cual como son, no se atreven a subirse en un pedestal. Ese espíritu farisíaco es contrario a la descripción que Pablo nos da en 1 Corintios 13 acerca del amor verdadero. Dice que el amor, ¿qué es el amor? El amor es benigno. Pero estas personas difícilmente ven algo bueno en los demás. Pueden estar contemplando a un creyente por su cercanía con Cristo que ha logrado, digamos, desarrollar ciertas virtudes, ciertas cosas, ciertas características que lo hacen ver ante los ojos de Dios hermoso por todo lo que Dios está haciendo en su vida. Pero el pobre hermano obviamente no está glorificado todavía, tiene todavía sus imperfecciones, tiene sus debilidades. ¿Y qué hace el hipercrítico? El hipercrítico no ve lo positivo, está al acecho para ver qué malo, qué encuentra, qué puede hallar, para magnificarlo, para hacerlo más grande. Lo contempla con un lente de aumento para ver las faltas bien grandes y después decirlas. Eso es lo que hace el hipercrítico. Yo sabía que no era tan espiritual. Eso es un falso, no era tan espiritual. Y se goza en eso, se deleita en eso, cuando esas cosas ocurren. Ese es el espíritu que el Señor condena en nuestro texto. Y hermanos, la Biblia dice que debemos de tener un amor ferviente los unos por los otros, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Cuán difícil, hermanos, es mantener el balance correcto en este asunto. Alguien dijo una vez que andar por fe es caminar por el filo de una navaja. Fácilmente caemos o en un extremo o en el otro. Nos convertimos en personas simples y sin discernimiento, sin capacidad de juicio propio, o todo lo vemos bien o nos volvemos hipercríticos. Todo lo vemos bien, no me importa, no tengo que discernir, no tengo que pasar ninguna clase de juicio, no tengo que evaluar, o me vuelvo un hipercrítico. Y eso es lo que condena nuestro Dios. Vamos a concluir con estas palabras. ¿Saben, hermanos, a qué nos debe mover estas enseñanzas? A dar gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Al expandir el significado de este texto, ¿acaso no nos sentimos nosotros acusados en nuestras propias conciencias? Cuando vemos, hermanos, y vemos esta palabra, ¿acaso no hemos sido culpables a veces de tener ese espíritu farisíaco que nuestro Señor condena aquí? Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. No es que no juzguemos, es que no juzguéis según las apariencias. Y escucha esto más con atención. La Biblia dice que todos aquellos que quieran salvarse guardando los mandamientos,
están bajo la maldición de Dios. Porque Dios exige obediencia perfecta y total a la ley. Y la Biblia dice que no hay un solo hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Evalúate entonces, a la luz de estas palabras de Cristo que hemos estudiado hoy, y di con sinceridad si eres inocente o culpable. No hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Solo uno pudo hacerlo, el Señor Jesucristo, quien obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en la cruz del Calvario para pagar por las transgresiones de aquellos que Él vino a salvar. Hay un solo camino de salvación. Hay una sola cosa que podemos hacer, que tú puedes hacer. ¿Cuál? Arrójate en los brazos de ese Salvador, de ese que ha prometido perdonar los pecados de los hombres, que ha prometido perdonar a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, y más aún, aquel que ha prometido poner en la cuenta de ellos, de esos pecadores, su justicia perfecta, a cambio de su fe, de nuestra fe. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a Dios que nos permita tener una visión apropiada de nosotros mismos, para que velemos y tengamos cuidado, y que nos libre, hermanos, de ese espíritu farisaico, acusador, que se coloca por encima de los demás, prepotente, que nos libre de todo eso, de esa alta estima personal que nos hace ver a los demás como insignificantes, que conduce al hipercriticismo. A eso conduce, a esa crítica elevada que aplasta, derrota y destruye. Vamos a orar. Y cuando miramos tu palabra, Señor, es difícil, Señor, mantenernos en el balance que tu palabra plantea. Pero gracias a Dios porque tú no nos has dejado solos en este asunto. Nos has dado el poder y la capacidad de tu Espíritu y has prometido concedernos la gracia cada día, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre bueno, ayúdanos a entender correctamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a caminar conforme a ella, a ser cuidadosos, para que podamos manifestar en todas las cosas ese espíritu caritativo, bondadoso, que hubo también en nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos para que aquellos, y es nuestra oración, que aún están alejados de ti, Señor, que están sin Cristo, te pedimos, Dios, que tu Espíritu use tu palabra para rearguirlos de todo pecado, de justicia y de juicio, para que algunos, oh Dios, concédenos la bendición, puedan venir en este día en arrepentimiento delante de ti. Bendícenos, Señor, te lo imploramos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.